todos y bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tengo una interesante novedad que contaros. Por fin estrenamos la película Catalans in Love. Mi nombre es Marta Serra y esto es Filmania TV. No puedo irme ni un segundo, ya me estás quitando el puesto. No te molesta, ¿no? Es que he visto que tardabas y he pensado en echarte una mano. Ya, tú di lo que quieras, pero te gusta chupar cámara. Además, lo del estreno era nuestro secreto. Como quieras, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? Ya lo cuento yo. Hola amigos, ya estoy de vuelta, después de casi un año desde el especial Navidad, y encantado de volver. Como ya sabréis, he estado liado con la película de Catalans in Love, que protagonizo junto con mi encantadora amiga y compañera Marta Serra, periodista y actriz en sus ratos libres. No voy a entrar en muchos detalles en este programa porque ya me he extendido de sobras con todos los especiales que he ido haciendo a lo largo del rodaje. El último de ellos acabamos de sacarlo ahora, que es un making of que incluye una extensa entrevista con Marta y conmigo en la que os desvelamos todos los secretos del rodaje. Puedo deciros además que hemos conseguido estrenarlo en sala, ante un público variado y atento y que la película les encantó, o fueron muy educados. Ahora estamos en plena promoción y en eso podéis ayudar vosotros. Si veis la película y os gusta, hacedla viral. Mandad el tráiler a vuestros conocidos por Facebook, por email, por WhatsApp. Hay 3 tráilers, en español, catalán e inglés. Mandad el que más os guste. Y recordad que podéis ver la película gratis en Filmania TV. Ah, es verdad, si es que no he dicho nada. La película cuenta una historia de amor entre David y Ana, que son nuestros personajes. Ana es una catalana que desea la independencia y David no la quiere ni regalada. La película tiene lugar en unas posibles elecciones plebiscitarias que podrían decidir el futuro, y Ana y David dejan salir todo lo que tienen dentro, mezclando su historia de amor y sus ideas políticas. Tiene su rollito, ¿eh? Pues no os quedéis con las ganas, que la película está disponible gratuitamente en nuestra web, pero es que además desde allí podéis hacer algo que jamás habéis hecho con una película. Podéis decidir qué pasa, cuánto dura y cómo acaba. Exacto, solo tenéis que entrar en Filmania TV/Catalans in Love y allí podréis haceros vuestro propio montaje. Lamentablemente, algunas escenas quedaron fuera de estos montajes, porque entorpecían el ritmo narrativo o porque no dio tiempo a terminar los efectos. Os pongo una muestra de algunes. Quin bon posaràs? Encara m'ho he de pensar, no sé si platja, quin t'agradaria a tu? Jo platja. T'agradaria platja? Sí, Alguna de però- Menorca? Bueno, si és Menorca, millor. Doncs... que tu vulguis. Molt meu. Mirem a l'horitzó, una mica el sol de la calma. Vine per mi, si tu vols no t'ho diré, que la meva pell demana la teva. Ya cantas lo último que me podía pasar. Sí, pero a ver, mira, aquí ya... José, me dijiste que ibas a borrar eso. No puedo evitarlo, Marta, es que me encantan los musicales. José, yo no sé cantar y tú no sabes cantar tampoco. ¿Tú has visto El otro lado de la cama? Éxito de taquilla en toda España. ¿Te dio la impresión de que alguno de los actores supiera cantar? Tú verás lo que haces. Si la película se hunde por esto, yo ya te lo advertí. Vale, tienes razón. Pero mira, si cuando la gente vea nuestra película se queda con ganas de buena música de cine, tengo también una sugerencia para ellos. La Film Symphony Orchestra. Lamentablemente ya no vais a encontrar entradas para esta temporada, pero ir reservándolas del año que viene. Yo he estado este año y ha sido toda una experiencia. Nos hemos hecho fotos con los personajes más famosos del celuloide y hemos disfrutado de una música inolvidable. Recomiendo la experiencia. Y si queréis más cine con mayúsculas, os recomiendo Interstellar, la última de Christopher Nolan. Algunos la comparan con 2001 y motivos hay, porque trata las grandes cuestiones de la humanidad y es una auténtica pasada. Ahora eso sí, la película dura un rato, así que id al lavabo antes o se os va a hacer larga. Y como no quiero que eso pase con este programa, mejor nos despedimos ya y dejamos algo para el programa que viene. Bueno, gente, ha sido un placer estar con vosotros y estar atentos al canal para no perderos la próxima ocurrencia de este elemento. Gracias Marta por compartir tu tiempo con nosotros, te deseo mucho éxito y espero que volvamos a verte pronto por aquí. Quizás nos volvamos a ver. Chao a todos. Adiós.